Jeremías capítulo número 2, y quiero leer 2 versos de este capítulo para entrar en la palabra de Dios. Dios me ha puesto en el corazón que meditemos en estos 2 versos que vamos a leer. Jeremías capítulo 2, verso 12 dice la palabra del Señor: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a levantar nuestras manos, una corta oración. Padre, te damos gracias, aquí estamos. Necesitamos tu ayuda, Señor, tu inspiración, Espíritu Santo. Háblanos a nosotros, a los que están por las redes, que podamos ser portadores, Señor, de esta palabra maravillosa y santa que tú has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que toda interrupción del enemigo sea destruida, sea, Señor, quitada, y podamos todos nosotros ser parte de esta maravillosa oportunidad de oír tu palabra y ponerla por obra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Toma este vaso de barro. Nosotros no somos nada ni nadie. Tú eres el grande, el poderoso, el que hace milagros y el que llevas y traes tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y no regresará a ti vacía. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Siéntese, hermano que está aquí, usted que está en las redes, póngase cómodo. Vamos a meditar acerca del tema cisternas rotas. Cisternas rotas. Lo primero que debemos de analizar en este tema es qué significa la palabra cisterna. ¿Qué son cisternas? En la antigüedad no habían, hermano, tuberías como las tenemos ahora. Gloria al Señor. Pero para que trajeran el agua a nuestras casas, a nuestros lugares, no había todo ese sistema, hermano, por decirlo de esta manera, entubado que hay ahora bajo la tierra. En su mayoría llevan el agua por medio de bombas, hacen que el agua llegue con potencia a muchos hogares. Pero el concepto es exactamente lo mismo. Una cisterna grande de agua, la cual bombea el agua y llega a los hogares nuestros. Chile precisamente tiene un problema de agua ahora, en el cual todos nosotros no somos ignorantes, lo sabemos. Han sacado campañas, hermano, a través de la televisión acerca de una sequía tremenda, porque el ciclo del agua precisamente viene desde la precipitación del agua, es prácticamente filtrada en la tierra y llega a los mantos acuíferos que tenemos subterráneos. Abajo de la tierra hay mantos acuíferos, cisternas de agua increíbles. Allá en mi país yo conozco un manto de agua, y terrible porque la legislación, hermano, los derechos y las reglas y las leyes muchas veces benefician a unos y a otros los agarran, hermano, de parapetos. Pero allá hay un lugar en que vendieron el terreno. Es un terreno grande, hermano. Ahí se han construido 3 residenciales de casas. Se construyó una universidad completa, hermano. Un lugar grandísimo. Es una finca grande. Se fue porcionando esa finca y se vendió todo. Pero dentro de las cláusulas que tenía, decía que el suelo iba a ser vendido, pero el subsuelo no. Seguía siendo del propietario. Y todos decían, ¿pero por qué? Pero como muchas veces no leen, hermano, las letritas pequeñas, firmaron y así quedó. Pero no se vendía el subsuelo, porque bajo del terreno de donde se construía hay un manto acuífero que ha estado, mire, esa gente
metió bombas allá abajo de esa tierra y ha producido, hermano, o ha sacado de ese manto desde 1982. Haga cuenta. Y es una de las empresas más poderosas que hay en mi país de agua purificada. Sacan grandes camiones con garrafones, yo no sé cómo les dicen aquí, pero garrafones de agua grandes, los azules. Hermano, haga cuentas, desde 1982 estamos hablando más de 30 años, 40 años, hermano, sacando agua de allí y vendiéndosela al pueblo. La purifican y la mandan, hermano, a vender. Qué terrible. Pero llegará un día en que esa cisterna se va a secar. Y allí es donde empieza el problema. Por eso es de que este país tiene ese problemita, en que hay muchas poblaciones que están, hermanos, sacando del agua que hay abajo de la tierra, pero no cae agua del cielo. Y entonces nos volvemos un problema, porque solamente se está consumiendo el agua y el agua no hace el ciclo natural. Hermano, el hombre ha destruido, prácticamente se ha destruido esta tierra. Por eso es que vemos que los veranos, los soles, el sol que ahora nos da encima de la cabeza, nos hace pedazos completamente. Bien, otro día podemos hablar de esto. Estamos hablando precisamente de una cisterna. Y precisamente les hablaba de que el concepto es el mismo hasta hoy. Cisterna es un depósito de agua grande, en donde se puede uno confiar que ahí hay agua y poder vivir de ahí. Sin embargo, las cisternas tienen unos problemas, y es que la cisterna tiene el problema que es un recipiente en donde se estanca el agua, y en ese estanque el agua puede perdurar pero un tiempo. Cuando el agua empieza a pasar el tiempo de estancamiento, el agua empieza a producir, hermano, toda clase de insectos dañinos y mortíferos para el hombre. También usted se da cuenta de que cuando el agua se daña, ya no se puede consumir. El agua necesita por naturaleza tener drenaje. El agua por naturaleza tiene que mantenerse, hermano, en movimiento. Mantenerse, gloria al Señor, en continuo movimiento, para que el agua misma sea purificada a través del tránsito de ella. Alabado sea Dios. Entonces, la Biblia habla en esta parte, y mire lo tremendo que Dios dice en su palabra, poniendo al cielo como testigo y a la tierra, dice: desolaos, espantaos cielos, y horrorizaos y desolaos en gran manera. ¿Por qué hace esta introducción el Señor acerca de lo que va a hablar a su pueblo? Porque el que debería de horrorizarse, el que debería de espantarse, el que debería desolarse en gran manera, no es el cielo, no es la tierra, sino es el hombre. Porque el cielo y la tierra no tienen alma, ni corazón, ni sienten. Alabado sea Dios. En cambio, el hombre sí. El hombre tiene la capacidad de espantarse, tiene la capacidad de horrorizarse. Son sentimientos y son emociones que tiene el hombre como corona de la creación. Pero como el hombre ha perdido esa cualidad, por eso la Biblia habla que en estos tiempos, y dice el Señor con gran ahínco, hallará fe el Señor en la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque estamos llegando a un punto en esta tierra
que la conciencia y el corazón del hombre se ha endurecido de tal manera que ya no hay quien lo haga retroceder. Dese cuenta ahora mismo que si usted ve, por ejemplo, usted ve que el cielo se parte en dos y que aparece un rayo y que aparece un caballo blanco cabalgando en las nubes, ¿qué pasaría con la gente? Muchos dicen, caen al suelo y se arrepienten, ¿cierto? Pero yo le digo, vendrá el día en que ya no será así, porque la Biblia dice que el hombre verá al Hijo de Dios cabalgar en las nubes y vendrá contra los hijos de los hombres y los hombres atacarán al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho nuestra sociedad? Endurecer a nuestros hijos, endurecer el corazón de ellos. Por eso la Biblia dice, en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Amén. ¿Y acaso no todos los problemas sociales estriban en eso? Dese cuenta usted, todos los problemas familiares que puede usted imaginarse se dan por el egoísmo de hombres que se aman a sí mismos. Si un hombre no se amara a sí mismo, sino amara a su esposa, no adultera, no la traiciona. Si un hombre no se amara a sí mismo, sino amara a sus hijos, hiciera, hermano, el trabajo de padre de una manera, hermano, espantosa. ¿Por qué le digo espantosa? Porque se necesita temor de Dios para crear bien a los hijos. Ve ahora, por ejemplo, cuánta gente endurecida del evangelio por tanto mal testimonio que se ve en las tierras, en las congregaciones, en las iglesias mismas, que han crecido de tal manera que el dinero, la riqueza y las comodidades han hecho que su corazón se endurezca y piensen que están bien. Pero el Señor les dice, hermano, en esta hora ustedes demandan señal de parte de Dios, pero señal no les será dada. Porque usted ve y le habla a toda la gente y le dice, no, si Dios se aparece, me le aparece a mí, entonces voy a reaccionar. Alabado sea Dios. Estamos viviendo como aquel rico. ¿Se acuerda el rico y Lázaro? Dice que estaba en el infierno y aquel le decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que me moje la lengua. Pero llega un momento en el diálogo en donde le dice, regrésame, porque cuando ellos vean, mi familia vea que yo regreso de entre los muertos, van a creer. ¿Y cuáles son las respuestas? La respuesta de Abraham a los profetas tienen. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham le estaba diciendo prácticamente a ese hombre rico, aunque alguien regrese de los muertos, el corazón del hombre está endurecido. Se ha endurecido de tal manera que aunque se regrese alguien de los muertos, no entenderán ni captarán el mensaje. Y de hecho más adelante, hermano, el Señor muere, se levanta de los muertos y se les presenta delante de sus ojos y no le creían. Porque el creer no viene de usted y de mí. Porque el creer en Cristo no es porque usted sea bueno, o porque hoy sí se arrepintió de sus pecados, o porque siente algo que le lastime en el corazón. Y muchos dicen, es que hoy sí voy a ir a la iglesia porque siento ir. Quiero decirle, ese no es usted, ese no soy yo. Hoy estamos aquí y usted está viendo por medio de estas redes sociales, no porque haya sido usted el que tuvo la idea o la brillante idea de poner un culto hoy, sino que el Espíritu Santo entró a ese corazón endurecido que usted y yo teníamos y nos dijo, ve al culto, hijo, abre tu boca, abre tus oídos. Ha sido por parte del Espíritu de Dios. Nadie puede servir a Dios si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede tener fe si no oye la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros no tuviésemos al Espíritu Santo hoy,
estuviéramos, hermanos, muertos, estuviéramos destruidos, estuviéramos acabados por el diablo. Usted se siente que está acabado muchas veces. Hermano, estuviera peor sin Cristo. Estuviera peor sin el Espíritu de Dios. Tal vez usted se siente mal en esta hora, pero cuando usted empieza a sentir el Espíritu de Dios que le empieza a llenar, tal vez en un lugar tan sencillo como nuestros templos, pero si se mueve la presencia de Dios allí, usted siente paciencia, usted siente poder, usted siente unción, usted siente dominio propio, y tiene que salir de aquí lleno de la presencia de Dios para combatir de nuevo contra el enemigo y sus secuaces. Por eso cuando venga el culto, trate, hermano. Usted que me oye, cuando venga la palabra de Dios, siéntese y oiga, porque esa palabra le dará fe para que cuando salga de aquí pueda seguir batallando. Oh, alabado sea Dios. Qué terrible, hermano. Horrorícense los cielos, porque he aquí, dice, el Señor está hablando. El hombre no puede tal vez horrorizarse porque está lleno de pecado. Por eso demandan señal. Y por eso es que necesitan la revelación del Espíritu de Dios. Dice, por ejemplo, aquella vez que estaba Elías contra los de Baal. Dice la Biblia que esa gente estaba claudicando entre dos pensamientos, así como tal vez está usted hoy. Pensando, ¿será que estoy bien aquí? ¿O será que es mejor estar por allá viendo televisión? Tal vez usted está en el culto, pero está pensando, ¿cómo irá la novela? Eso es claudicar entre dos pensamientos. Tal vez está cantando ahí, pero pensando, ¿cuánto irá el equipo de fútbol? ¿A cuánto irá el partido? ¿Cierto? Ese es un claudicar entre dos pensamientos. Tal vez usted está aquí, señora o jovencita, pensando y diciendo, gloria a Dios, te alabo, Señor, pero su pensamiento está en dónde estará el sinvergüenza ese de mi novio. Ese está con la otra. Y ese pensamiento está allí constante. Y usted tal vez se hinca o cierra los ojos y levanta las manos, pero el pensamiento está allí constantemente. Amén, hermano. Y eso hace que usted claudique entre dos pensamientos. Amén. Pero yo estoy seguro que cuando Dios le toca, cuando usted en algún momento de la predicación o del canto siente a Dios, ahí se van esos pensamientos raros. Empieza a haber un pensamiento de paz. Empieza a sentir la presencia de Dios. Usted se olvida de los frijoles que dejó por allá. Se olvida del arroz. Se olvida del problema que tiene en la casa. Se olvida de todo lo que pasó en el mundo. Y empieza a sentir que hay algo más arriba que esta tierra. Más arriba que los problemas. Más arriba de lo que le está sucediendo. Que hay algo superior. Y es la presencia de Dios que lo levanta. Es la presencia de Dios que le da paz. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Claudicando siempre. Entonces viene el hombre de Dios y les dice, bueno, ¿por qué estáis así? El Señor lo ha llamado a usted y a mí a tener paz. Amén, hermano. Qué vida más tribulada. Qué tribulación más terrible es querer aparentar ser creyente. Es una tribulación, hermano. Tiene que tener, hermano, amén, aquellos que tal vez les gusta todavía vestirse de una forma deshonesta. Yo me imagino que está en la iglesia y entonces dice, estos vestidos, esto de aquí para acá es para la iglesia, y esto de aquí para acá es para el diablo, quiere decir para salir a la casa. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Y entonces usted, yo me imagino, es una tribulación más para la mujer, porque la mujer le, ¿cómo cuesta, hermano? ¿Cierto? Se pone y agarra un vestido y otro. ¿Y cuál? No es que este ya no, y lo tira y agarra otro. Tiene 8 vestidos y no sabe qué ponerse.
Y entonces está ahí. ¿Qué tribulación ha de vivir la pobre? Porque dice, hoy tengo que ir a la calle, pero después tengo que ir al culto. ¿Qué hago? Y entonces ahí ve que usted ve que se pone la falda larga, pero abajo lleva la mini. ¿Acaso eso no es una tribulación? Qué terrible. Y entonces cuando está en la calle se quita la falda larga. Se quita la falda de Dios, la vestimenta de cristiana, y se va por allá. Y cuando mira a un hermano, porque se vuelven hermanos vigías, viendo dónde aparecen. Vaya que Santiago es tan grande, dice. Aquí de ninguno de los hermanos me va a ver. ¿Cierto? Y cuando ya viene a la iglesia, entonces se pone el disfraz. Y así vive mucha gente, claudicando entre dos pensamientos. Amén, hermano. ¿Qué es lo que ha pasado con esa gente así? ¿Qué es lo que ha pasado con una persona así? ¿Por qué no puede tener paz? Porque ha dejado la fuente de vida y ha cavado para él cisterna rota. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba entonces con el pueblo de Israel cuando llegaban los de Baal y sacrificaban a Baal y descendía fuego y hacía las maravillas? Porque el diablo también hace sus maravillas para nosotros, pues. No podemos llamarle también maravillas, sino milagros mentirosos. Amén. Baal también había tirado fuego del cielo. Baal también, hermano, ¿cuántos brujos sanan? Le sanan una enfermedad, pero le meten 8 diablos adentro. Pero literalmente le sacó del problema, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaban en ese claudicar. No sabían qué decir. Amén. Y entonces tuvo que pararse el hombre de Dios y decirles a todos: vamos a hacer aquí, hoy vamos a decidir. Porque, hermano, cuando uno llega a la encrucijada de la vida, tiene que decidirse. Usted, amigo que me oye, tiene que decidir en algún momento dejar esa vida pecaminosa. Amén, hermano. Serle fiel a Dios en todo. Tiene que llegar un día en que usted tiene que decir: ¿qué voy a hacer? Ya no puedo vivir así. Ya no puedo estar en este vaivén religioso en el que me mantengo. Tengo que decidir qué hacer. Y entonces ahí es donde aparece el hombre de Dios. Y ahí es donde el Señor se manifiesta. Y entonces ahí usted ya sabe lo que pasó. Dice la Biblia que se paró Elías y dijo: hoy vamos a ver quién es realmente el Dios de Israel. Lo que le quiero decir es que después de ver tremendo milagro, ¿qué haría usted si hoy pasara eso? Yo le garantizo que todo San Bernardo se pone a gritar. O aquí el bosque, ¿cierto? Ve caer fuego del cielo, se pone a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Sabe qué es el problema? Que les dura muy poquito. Porque usted ve que más adelante el pueblo vuelve a descarriarse. Entonces se convierten en cisternas rotas, en donde les entra la bendición de Dios en el momento, pero están rotas, no tienen profundidad, están rotas, se les escapa el agua. Puede alabar a Dios en esta hora. Puede alabar a Dios en esta hora. Se les escapa el agua. Vea, yo no recuerdo, tal vez usted, los más jóvenes, no lo van a recordar, pero hace un tiempo atrás salió una película de esas de Hollywood que se trataba de la crucifixión de Cristo. Hermano, eso fue un revuelo mundial. Yo no sé si aquí sucedió lo mismo, pero allá decían: los que llegan a ver la película salen berreados, salen llenos de lágrimas. Y usted miraba a todas las que llegaban ahí llenas de maquillaje, con el tizón en los ojos,
todos chorreados aquí los tizones. ¿Y qué le pasó? Como golpearon a Jesús. Y nosotros somos culpables. Y eso fue la cantaleta mientras estuvo la película de estreno. La pregunta es, ¿dónde están esos lloradores? ¿Dónde están esa gente que en ese momento sintieron de que ya Jesucristo los llamaba y se conmovieron en el alma? ¿Dónde están? Yo le garantizo que al salir de la película se iban a meter otra vez al adulterio donde vivían. Yo le garantizo que después de salir de la película se iban a meter allá donde el hechicero otra vez. Después de que salían de ahí, iban otra vez, hermano, como el perro vuelve al vómito, dice la palabra. Regresaban a revolcarse como la puerca lavada, dice la palabra de Dios, al seno de nuevo del pecado. ¿Qué me dice de tantos evangélicos que llegan a la iglesia, pero salen a hacer el mismo? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Cuánta gente está en la iglesia, pero no tienen una verdadera comunión con Dios? Amén. Usted los ve orar, pues yo les digo, lloran y oran con un ojo nada más. Ayunan y oran, pero usted ve que siguen siendo los mismos. El mismo orgulloso, el mismo soberbio, el mismo que demanda adoración. Amén, hermano. Porque hay muchos que les gusta como aquel, dígame licenciado. ¿Cierto? Hermano fulano, pastor Arcángel, para servirle. Como el mundo, eso se llama soberbia. Entonces, ¿de qué le vale tanta oración supuesta? ¿De qué le vale tanto ayuno? No, hermano, no podemos caer en eso. Eso es una cisterna rota. La religiosidad, el ritualismo es una cisterna rota que a usted puede llenarlo la presencia de Dios en esta noche, amigo que me oye en la cámara, y a usted que está aquí puede hoy llenarse y saltar y llorar, pero cuando salga de aquí, todo el agua que recibió de parte de Dios se le salió porque está roto, porque no retiene la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que romper ese cántaro. Dese cuenta que dice la Biblia, no se puede poner, amén, vino nuevo en odres viejos, porque cuando el vino ensanche, acuérdense que el vino se fermenta y ensancha, ese pedazo de cuero va a rajarse. No se puede echar agua, hermano, limpia y ni agua nueva en una tinaja rota. Amén, hermano. Mire, ¿sabe cómo curaban antes esas tinajas? Porque la tinaja está hecha de barro, ¿cierto o no? Entonces les echaban, hermano, cuando se rajaban, decían, no vamos a perder esto. Entonces, ¿qué hacían? Les echaban cera. Amén. Esa rajadura le echaban cera y después las llenaban, hermano, y las pintaban y parecía nueva, pero no era nueva, estaba rajada. Amén. Y entonces cuando la gente iba a comprar la tinaja, le decía, deme una tinaja sin cera. Y usted se entiende lo que le estoy diciendo, ¿cierto? ¿Cierto? Y de ahí viene el vocablo sincero. ¿Por qué? Porque muchos somos tinajas rajadas, tinajas que tienen rajaduras, y tratamos de agarrar el evangelio como la cera para tapar esas rajadas.
Las podemos tapar y esconder por un tiempo, pero vendrá el día en donde esa rajadura se empezará a abrir peor de lo que era antes. Por eso usted y yo no seamos, hermano, perdone la expresión, no seamos de doble ánimo ni hipócritas con el Señor. No podemos llegar con cera delante de Dios. Hay que llegar sinceramente. Usted tiene que ser, y yo, un instrumento sincero delante de Dios. Y cuando llegamos sinceramente delante de Dios, esas rajaduras se eliminan, se acaban. Dígame usted, ¿será que se puede tapar una rajadura en una tinaja de barro? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que dice la palabra del Señor. Aquel hombre que fue llevado a la casa del alfarero. ¿Qué dice que pasó? Se echó a perder la tinaja. ¿Y qué hizo el alfarero? No la remendó. No le puso remiendos. Usted y yo, para salir verdaderamente siendo creyentes, necesitamos eliminar los remiendos. Quítese esos remiendos que tienen el corazón. Quitémonos esos remiendos que nos hacen que se nos escape la unción. Quitémonos los remiendos que hace que se nos escape la gloria de Dios. Quítese los remiendos que hace que se abra otra vez y salgan por allí. Todo lo que Dios le ha dado se le escapa, lo pierde, el diablo se lo quita, se lo roba, porque está remendado. Quítese los remiendos, llegue a la gloria de Dios para que Dios de una vez lo rompa completamente. La vasija tiene que ser rota, destruida completamente, y de los residuos, de lo que quedó de la vasija, el Señor empieza a hacer un vaso nuevo para la gloria de su nombre. No viva una vida de remiendos. Oh, aleluya. Viva una vida genuina. Viva una vida sincera. Viva una vida llena de la gloria de Dios. Dios no lo quiere ver en un altibajo. No estamos aquí para altibajos. No estamos aquí para que se nos escape, hermano, el vino, que no se nos escape el agua. Hay que decirle a Dios: Señor, séllame. Señor, quiébrame. Señor, hazme pedazos. Hoy el Señor lo puede agarrar a usted y despedazarlo aquí, como aquel alabastro que fue completamente despedazado delante de los pies del Señor. Y cuando se despedaza la tinaja, el recipiente, sale el olor. Aleluya. Cuando nosotros somos triturados así, cuando somos despedazados así, es cuando nos sale verdaderamente el olor. Es cuando Dios recibe verdaderamente el sacrificio suyo y el mío. El Señor lo huele y dice: yo estoy agradado con este vaso. Se ha roto delante de mí. Oh, alabado sea Dios. El Señor vio como aquella mujer rompió el vaso y salió, hermano, el olor. No hay olor más fragante en la nariz de Dios que el sacrificio suyo. Usted no crea que es el único ser humano ni el único creyente que tiene problemas en la casa. Despierte de ese sueño. Hay muchos en alrededor de la tierra. Si dijéramos ahorita en las redes, a ver, manden ahí un mensaje. ¿Quién tiene problemas en su casa, en su trabajo por ser creyente? No nos alcanzarían, hermano. Nos atoran las redes ahí. Porque todos tenemos problemas. ¿Sabe qué es la diferencia? Cómo los enfrentamos. ¿Cómo hacemos para salir adelante? ¿Cómo hacemos para que Dios nos dé la victoria? ¿Cómo hacemos para poder pasar esas tremendas pruebas delante de Dios y que salgamos como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos delante de Él? Aleluya. El Señor les dice: ustedes han hecho cisternas rotas y me han dejado a mí, dice, fuente de agua viva.
La fuente nunca se acaba. La cisterna llena de agua. Puede ser que esté tapada la cisterna, pero esa cisterna se va a dañar. Esa agua la va a tener que tirar. Por eso usted vino el domingo y se llenó. Pero cuando el martes ya le están, hermano, el miércoles, el día de culto, ya usted tiene que decir: no, me voy al culto, porque el domingo fue una bendición, sentí la gloria de Dios, Dios me llenó, pero ahorita hay que cambiar esta agua, hay que echarle una nueva agua, hay que hacer que traslade, hermano, que limpie mi cisterna. Puede alabar a Dios en esta hora. Aleluya, aleluya. ¿Sabe qué hacían antes? Iban al río a lavar. Lavaban las túnicas, lavaban la ropa. Yo me acuerdo que en mi pueblo, no sé si aquí, me imagino que también, los nativos lavaban la ropa y los golpeaban así en las piedras para sacarle la mugre. Y muchas veces el Señor nos tiene que agarrar como esas prendas, hermano. Nos tiene que dar duro para que nos saquemos la mugre que tenemos dentro. Amén. Yo miraba una vez como la señora, y ese restregar, decía, puro como si fuera el Señor con uno. Lo mete a veces a uno a que lo restrieguen. Y siente usted que no va a poder. Pero oiga, usted no ha sido el único. Ni se sienta que solo usted es el que sufre en la tierra y que nadie me quiere y todos me odian. No, hermano, hay muchos que hemos pasado los mismos problemas. Hay muchos que hemos pasado los mismos que usted está pasando y hemos podido victoriosamente salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque no peleamos solos. Hay alguien que está con nosotros, que es el que nunca ha perdido la batalla. Levante su mano y dele gloria a Dios en esta hora. Pero hay unos que no les sale la mugre, hermano, después de la restregada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor? Entonces la agarra y le da contra la piedra. Porque seamos sinceros, hermano. Dice la Biblia que el de la vara es Dios, ¿cierto? ¿Y quién es el de la espalda? El necio. Pero seamos sinceros, cierto que ¿quién recibe más palo? Hay unos que de un varazo entienden. Y uno dice: ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Amén, hermano. Yo he visto niños que uno les mete, hermano, un correazo o un varazo y entienden. Amén. No toque la plancha porque se quema. Se quemó. Y muchos dicen: ay, ahora no la puedo ni mirar, ¿cierto? Pero hay otros tercos que regresan y la vuelven a agarrar. ¿Qué es lo que recibe ese necio? Otro quemón. Dígame, ¿para quién está la vara? Para el necio. Entonces podemos deducir que el más necio es el que más vara lleva. Y en el camino de Dios hay muchos de nosotros que necesitamos en algunos aspectos muchos golpes. Y en otros no muchos, porque emprendimos y entendimos. Pero en muchas áreas necesitamos varazos de Dios. Amén. Pero vea, después que golpea a la señora la ropa, agarra de la fuente del agua. Ella no se va a meter a una poza. Cierto que yo nunca he visto a ninguna de esas mujeres que lleguen a lavar a la poza. No sé si que entienden aquí lo de que es una poza, ¿verdad? Donde no pasa, no, se mete en el río. ¿Sabe por qué? Porque cuando le mete esa prenda entre el agua, esa corriente se lleva la mugre. Y nosotros hoy hemos venido aquí en donde está el río del Espíritu. Hoy hemos venido aquí donde está el agua del Espíritu. Hemos venido aquí donde hay agua espiritual. La palabra es sinónimo de agua espiritual.
Por eso la palabra de Dios dice que es como agua que limpia nuestro ser. Hoy está usted aquí parado, no en una poza ni en una cisterna. Hoy usted está aquí enfrente del agua que salta para vida eterna. Hoy usted está aquí parado en este púlpito. Está saliendo la corriente de las aguas que lo puede limpiar a usted y a mí, y nunca más tener esos pecados y problemas que tenemos el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Métase al río. Métase a la fuente. Alabado sea Dios. Juan capítulo 4 nos revela la historia muy conocida de una mujer que necesitaba esa agua. Juan capítulo número 4. Amén, ¿lo tienen? Desde el verso 1 dice, Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Note este relato. Es lo que estamos viendo hoy. Ahí se encuentra la fuente de agua viva con la cisterna rota. Se juntaron las dos. ¿Quién era la fuente de agua viva? Cristo. ¿Y quién era la cisterna rota? Y esa cisterna llamada la samaritana, si lo vemos espiritualmente, estaba seca. Tenía las mismas cualidades que tenía el pozo ahí. Era hondo. Tenía una rajadura profunda. Amén, hermano. Dice aquí la palabra de Dios que entonces el Señor se sienta y le pide agua. Y dígame cuánta gente lo busca a usted por ser evangélico. ¿Sabe por qué? Porque está sediento. La cisterna rota ejemplifica espiritualmente los deleites de este tiempo, de la carne. Hay muchos que dicen, no, es que usted no va a tener placer en los deleites de esta carne. Yo le digo que se equivoca. Claro que tenemos placer. Si no, nadie lo haría, nadie los buscaría. Hay placeres en la tierra que el mundo busca y que los encuentra.
Porque sí, hay placer que a usted lo llena o no. Claro, hay placeres que lo llenan. Sin embargo, esos placeres tienen una cualidad, que es la que los hace, hermano, completamente vanos en la tierra. Y es de que el placer terrenal hoy es, mañana ya no. Amén. Buscan el pozo. El Señor se sienta allí porque estaba cansado, tenía sed. Aleluya. Amén. Y vino, dice, una mujer a sacar del pozo el agua. Amén. Y él le pide a ella, note ese detalle, le pide a ella que le dé de tomar a él. Tremendo. Tremendo. Amén, hermano. La gente nos busca a nosotros como si nosotros tuviésemos la solución, pero ni usted, ni yo, ni, hermano, la religión tienen la solución a eso. Tienen la solución profunda. Solamente el agua que sale de la boca de Dios. Por eso usted puede venir aquí, oír la palabra, y esa palabra hará un efecto en usted. Por eso la iglesia no debe estar entretenida en estarle dando ayuda solidaria a la gente. Usted lo puede hacer en algún momento, porque también la iglesia es generosa. Amén. La iglesia es generosa. Y si tenemos recursos, en algún momento podemos ayudar a alguno. Pero he visto iglesias que piensan que con eso ya están haciendo el trabajo que Dios les puso a hacer en la tierra, y están equivocados. ¿Sabe qué es lo que hace eso? Cansarlos. Eso lo que hace es por un tiempo, y el diablo les mete cansancio, sed, y como eso es una cisterna rota también, la caridad es una cisterna rota, no tienen agua. Amén. Hay iglesias que se han levantado grandes concilios que ayudan a los indigentes, les dan. Yo he visto gente que sale, hermano, más en esos tiempos de Navidad donde les constriñe el corazón y piensan que es el tiempo para hacer bien. Y entonces salen por allá a darles, hermano, té a los indigentes que están afuera. Venga. Y ahí van todos los indigentes a tomarse un té con una marraqueta con jamón y queso. ¿O no es cierto? ¿Sí? ¿O no es cierto? Y les dan un chocolate y les dan un pan navideño. Y yo no estoy diciendo que sea malo. Si tiene los recursos y Dios le puso eso en su corazón, hágalo. Pero esa no es la solución para esa gente. Entonces se equivoca el propósito. Entonces la gente empieza a invertir. Y mire, cuando usted empieza una cosa de esas, empieza la gente a dar. ¿Por qué? Porque así esta iglesia sí le da al perdido, le da, muestra su generosidad. Sí, pero óigame lo que le voy a decir. Es bueno, pero es un arma de doble filo. Porque entonces todo ese montón de gente un día va a ir solo por el pan que le dan. Parecerá duro y parecerá exagerado, pero todo lo externo no puede saciar lo interno del hombre. ¿Cuántos después de recibir el pan se van por allá y se mueren y se van al infierno? Como me dijo una vez uno, por lo menos se fue lleno. La iglesia no está llamada para eso. La iglesia está llamada para predicar la verdadera palabra.
Tal vez no le vamos a dar un pan aquí como lo dijo Pedro y como lo dijo aquel que iban entrando, hermano, por el templo, alabado sea Dios. Iban entrando y se les acercó aquel, deme una moneda. Y cuando de seguro Pedro hizo así y le quedó el otro, hoy me van a dar oro. Pero ¿qué le dijo aquel hombre de Dios? Yo no tengo oro ni plata. Oye, hermano, qué tremendo sería que usted recibiera la unción de Dios y que se acercara uno de esos indigentes y que usted le dijera, yo no te voy a dar un pan, ni te voy a dar café, ni te voy a dar un té, que eso ultimadamente llena por un momento. Yo te voy a dar algo que llena para vida eterna. Levántate hoy y sé sano en esta hora. Oh, hermano, a eso fue llamado usted y yo. A que Dios nos levante. Yo le decía a los hermanos allá, y ese es el concepto que yo tengo en mi corazón, que está bien que nosotros evangelicemos, porque sí es bueno y correcto, pero ¿cuánto de la semilla que nosotros tiramos es efectiva en el corazón de la gente? Son muy pocos. Todo se lo comen los diablos. La semilla se lo comen los diablos. Porque así dice que hay una semilla que cae en el camino y las aves del campo representan los demonios. Amén, hermano. ¿A qué nos llamó el Señor? A predicar la palabra. Pero no solamente es salir y dar tratados, porque hay gente que yo voy a salir a evangelizar, hermano. Ay, hasta tostado vengo de la cara, porque fui a hacer el trabajo de Jehová. ¿Y cuál fue hacer usted el trabajo de Jehová? Fui a tirar literatura por la... Dios, a más de alguno Dios le va a hablar allí. Eso, perdóneme, pero yo le quiero decir a usted que eso es una mediocridad. Perdone que, aunque se quede callado, así es. Porque el verdadero mover de Dios, usted antes de salir a la calle tiene que buscar a Dios en lo secreto. Que cuando usted esté en el secreto de Dios, el Señor le muestre un lienzo donde hay animales y le diga, come, Pedro. Amén. Y que usted le diga, no, yo no he comido nada inmundo. Y el Señor le dice, no, come lo que yo he limpiado. ¿Qué estaba pasando ahí? El Señor le iba a decir a Pedro, hoy van a venir aquí a traerte a ti. Y tú vas a ir con esa gente y vas a llegar a donde te van a llevar, y ahí va a haber una palabra y va a haber una manifestación del Espíritu de Dios como nunca lo han visto ustedes. Salimos y evangelizamos, pero no tenemos el Espíritu de Dios. Perdone que se lo diga, pero la iglesia se está acostumbrando a que hacer y salir a hacer el escándalo y venir cantando y ya, y todos cantan. ¿Y qué se mueve? Nada. No es con nuestras fuerzas, no es con lo que usted trate de hacer. Si a aquel le funcionó algo, está bien, Dios lo usó, pero es no con fuerza, ni con espada, ni jabalina. Es con el Espíritu de Dios que vamos a vencer. Es con el Espíritu de Dios que la gente va a cambiar. Es con el Espíritu de Dios que hacemos, hermano, el trabajo. Yo humildemente le decía a los hermanos y me ponía a llorar en el púlpito y les decía, no somos efectivos porque pensamos que salir así es de Dios. No, hermano. Antes de salir, busque a Dios y dígale, Señor, llévame a donde está el necesitado, a donde está el que verdaderamente necesita. Y yo le garantizo a usted que va a salir de la puerta y aparecerá el que va a venir a la iglesia verdaderamente, y Dios lo va a cambiar y se va a quedar aquí, porque la Biblia dice, Él añadirá a los que han de ser salvos. Eso nos habla que debemos de salir a buscar quién es el que Dios añade. Amén, hermano. ¿Por qué no somos efectivos? Porque tenemos cisternas rotas. Porque se han roto nuestro corazón. Porque en nosotros ya no reina el Espíritu de Dios. Oímos la voz del chismoso. Oímos la voz del diablo. Oímos la voz de los demonios. Oímos la voz del compadre.
padre, oímos la voz de la familia, oímos la voz de hermano, incluso de algún hermano, pero no oímos la voz que debemos oír. Y esa voz es la voz del Dios de los cielos, que nos dice qué hacer. Se da cuenta que ahí es donde empieza uno a bajar la cabeza. Se va el emocionalismo y ya empiezas a ver las lágrimas. Dígame si no es así. Dígame si no es así. Como aquel que canta. Pasa, canta, y ahí canta. Aleluya. Pero ¿quién verdaderamente ministra? Dos o tres. Así. Y entonces usted ve cultos secos. No hay alabanza, no hay adoración. ¿Y por qué no hay alabanza, adoración? Porque el ministro que pasó estaba roto. Se le escapó la unción, se le escapó el agua, se le escapó la gloria de Dios. Y ahora lo que está metiendo son gritos en la carne, son cosas que no debe de haber. No, hermano, el que tiene la gloria de Dios no necesitan cosas humanas, no necesita palabrería humana. El Espíritu de Dios toca, el Espíritu de Dios lo mueve, el Espíritu de Dios hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay un instrumento allí que le buscó antes, que dobló las rodillas antes, que antes sintió la gloria de Dios. Puede alabar a Dios en esta hora. Por eso vemos muchas veces que el crecimiento se estanca, que el crecimiento no da. Y usted dice, pero ¿por qué no? Porque hay una escapatoria del fuego. Hay una escapatoria, hermano. Qué terrible eso. Dígame si no es cierto eso. De que nosotros oímos toda clase de consejo, menos el de Dios. ¿Sí o no? Amén. Mire, por ejemplo, usted va, el niño ya va a pasar, termina la secundaria. A ver, ustedes que están en secundaria aquí, y se van con el papá y le dice, papá, ¿y qué voy a seguir en la universidad? ¿Cierto? ¿Y qué oye ese muchacho o esa muchacha? Muchas veces las disparatadas del papá o la mamá. ¿Y sabe que la mayoría de gente lo que le dice a sus hijos? Yo quiero que seas ingeniero. ¿O no es cierto? Yo quiero que seas doctor. Amén. Y muchos se meten en el escaparate. ¿Cuál es el escaparate? La burbuja. Es que quiero que sea alguien en la vida. Usted no ha visto que los más corruptos son los profesionales estos. Vaya a ver usted. ¿Quiénes los legislan? Supuestamente gente que tiene 5 dedos de frente, pero usted se da cuenta que no tienen nada. Una plaga de ignorantes, corruptos, corrompidos, hijos del diablo, aprobando leyes, amén, que benefician la corrupción en la sociedad en la que vivimos. Pero como es abogado, amén, hermano, ¿de dónde vienen esos consejos? Usted, padre que me escucha, ore a Dios antes. Yo estoy de acuerdo que en algún momento uno quiera que su hijo vaya a la universidad y que sea, y que tenga alguna profesión, porque últimamente, hermano, en la tierra se necesita eso para poder. ¿O no es cierto? Sin embargo, el consejo suyo siempre debe de ser lo espiritual. Es muy raro el que le dice, mi hijo, ¿y por qué usted no tiene un llamado de Dios? Eso nadie lo hace. Quiero que seas ingeniero. ¿Y sabe para qué lo hacen la mayoría de papás? Para que ese muchacho crezca y después le dé a él. Interesado sin vergüenza. Muchas veces por eso lo hacen. Pero yo le digo una cosa a usted. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos ser pastor, ser un hijo de Dios, ser un ministro de Dios? Es lo más poderoso que me ha pasado. Es lo más encomiable que podemos tener. Ese es el agua que salta. Amén, hermano.
Es lo mejor que puede hacer usted, hijo, es servirle a Dios. Es un ideal tan alto que no merecemos nosotros el enorme privilegio de ni siquiera estar sentado ahí donde está usted hoy. No lo merece. Lo que merece es el castigo, lo que merece es la expulsión. Pero Dios levanta sus manos cada día de misericordia y lo trae hoy aquí para limpiarlo y que sea útil para Él. Aleluya. Hay niños que desde chiquitos: yo voy a ser pastor, yo tengo el llamado de Dios. Y los papás pero cuando crecen: no, mijo, entra a la universidad, ahí va a ser alguien en la vida. Uno no es nada en la vida estando en la universidad, teniendo estudios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, ganar diplomas que se van a empolvar en algún momento y perder el alma? Y por eso crecen los hijos. Y pregunta a alguien quién quiere ser pastor, y todos, como decimos en mi país, zafan bulto. ¿Quién quiere ser pastor? Y muchas veces muchos pastores erran. Si usted lo hace, pastor, no lo haga, por favor, en pasar y decir: yo no quería ser pastor, a mí Dios me llamó y por eso es que estoy aquí. Para una falsa humildad, no diga eso. Eso es mentira. Cuando Dios lo llama a uno, Dios lo llama desde que está en el vientre de su madre. Aquí dice: tu embrión, mi embrión, vieron tus ojos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo conocía a usted y sabía que usted iba a estar en un púlpito y que usted le iba a predicar la palabra a la gente, y por eso Dios lo tiene aquí. Yo sabía desde pequeño que iba a ser pastor y que eso no me lo podía quitar nadie, y que por más que pataleara por allá, vinieron ofertas muchas veces. Iba a ser un deportista. Yo decía: yo quiero ser un deportista así. Y ya estaba ahí el contrato. Pero el Señor me llamó de mañana y me dijo: Manuel, no, eso no es por lo que tú has sido guardado. Oye, hermano, eso le marca la vida a uno. Y yo me puse a pensar: Señor, ¿de verdad qué estoy haciendo? Si me meto a esto, una lesión y se acabó, y después voy a estar lamentando. No, voy a apuntarme y voy a firmar el contrato más poderoso, el contrato más especial que he firmado en mi vida, y es servirle a Dios de los cielos. Amén, hermano. ¿Qué pasa con el cisterna rota? Quiero decir, es ese pastor que le dice al hijo: ay, no, aquí estamos en la miseria, aquí vivimos de la caridad pública. Porque así me decía mi papá a mí. Mi papá me decía: ¿vos qué querés vivir de la caridad pública? De la ofrenda de alguien. Y eso lastimaba el orgullo mío. Ay, hermano, yo me sentía como el trapo ese que le digo que le dan así sobre las piedras. ¿Y sabe qué terrible? Porque me decía: esa iglesia, una patada te van a dar. Después de que le sirvas una patada y te mandan, y ya queda haciendo nadie. Y un día pasó lo que tenía que pasar. Y me cambiaron, me quitaron, me pusieron y me sentaron otra vez en la silla. Después de estar de líder, y después de que uno dice: ya, ahora sí ya está tomando esto forma, lo sientan otra vez a uno. Y uno se queda. Y me regresaban las palabras de mi padre: de verdad tenía razón mi papá. Esas son cosas duras que pasa a uno, hermano, que es peor que le peguen una bofetada en la cara. Y estando en esa situación, desesperado, diciendo: me largo a la iglesia, es que me pagaron mal, es que me voy a ir. Usted oye en lo profundo una voz que le habla: yo te fallé, fui yo el que te hice eso. Tú me estás sirviendo a mí, fui yo el que te traicioné. Yo fui el traidor. Y usted empieza a tener por lo menos un vislumbre de inteligencia, y se le va, hermano, muchas veces lo que uno, como dice el salmista, se le va a uno la bestialidad que tiene en la mente,
Y empieza a pensar y a decir, el Señor no necesita de mí, yo necesito de Él. Y yo no lo llamé a Él, yo no me fui para allá, no, Él me llamó a mí. Esto es un privilegio, a mí no me va a sacar el diablo. Y empieza a oír la voz de Dios. Eso fue lo que dijo Jeremías. Había una voz y un fuego dentro. Ese es el verdadero llamado de Dios. Eso es la fuente de agua viva. Eso es cuando usted de su interior empiezan a salir esas fuentes de agua viva. Y entonces usted ve que lo sientan en la silla, pero Dios está con usted. Se sale donde tiene que salir y ahí va Dios con usted. Y donde Dios lo ponga, empieza a haber fruto, porque la fuente está dentro. Porque la fuente está dentro suyo. Porque en nosotros hay una fuente que salta para vida eterna. Por eso a los hombres de Dios no nos importa irnos a otro lado y empezar de cero. Por eso es que al hombre de Dios no le importa tener que dejar todo aquí y irse por allá sin nada ni nadie. Porque sabe que ahí, a donde no hay nada, el Señor ya ha hecho una senda poderosa en la cual donde hay que caminar. Usted que está aquí hoy, tal vez hoy ve algo simple y sencillo, pero yo le quiero decir a usted, hermano, devolvamos a Dios. El Señor ha empezado a hacernos una senda derecha, en la cual hemos entrado a caminar. Hay que meterse y usted verá la gloria de Dios cómo se manifiesta y cómo le da a usted lo que necesita. Yo no le estoy diciendo cosas que me contaron, yo he visto en mi vida que aunque uno viene y el saber el Señor lo corta y lo poda a uno de un sitio, la savia del Espíritu de Dios está dentro suyo. Ay, hermano que me escucha, si usted tiene el llamado de Dios, ahí en la casa suyo reverdecerá, hará algo maravilloso. Levanta esa mano, el poder de Dios está aquí, el agua de Dios está fluyendo en esta hora. Oh, santo, santo, aleluya. Usted puede ver como lo hizo la samaritana, ver la parte material y decir, me voy a ir, pero ¿qué van a comer mis hijos? Me voy a ir, pero ahora tengo una esposa. ¿Y qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar conmigo? Y eso lo atribula a usted como la mujer aquí, porque empezó a decirle, tú eres judío, yo soy samaritana, nosotros no podemos hablarnos. Ahí está está hondo el pozo, no hay cómo sacarla. De todas las excusas que le daba a esa mujer. Amén. Pero el Señor le dice, oiga, cisterna rota, hoy le voy a dar agua a usted y jamás tendrá sed. ¿Y qué era realmente el agua que necesitaba esa mujer? Una palabra del Señor Jesucristo. Y hoy le quiero decir a usted que está aquí y usted que me escucha allá afuera, hay una palabra para usted en esta hora. ¿Y cuál es esa palabra? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, ya no siga pecando, ya no siga haciendo las cosas que a Dios le desagradan. Levántate, toma fuerza espiritual, levántese. Dios no quiere verlo en esa condición, Dios lo quiere ver restaurado, Dios lo quiere ver hecho una nueva vasija. Aleluya. Dame de esa agua que dices tú. Y el Señor le dice, te la voy a dar. Ve, llámame a tu esposo, a tu marido. Ahí va el agua. Amén. No seamos cisternas rotas. No tengo marido. Otra vez la resistencia. Bien has dicho. En ese momento esa mujer estaba siendo quebrada. Bien has dicho. Aleluya. Amén. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esa mujer sintió, hermano, como Dios la desquebrajó. Le dijo la verdad.
Hoy el Señor le está diciendo la verdad a usted, amigo que me escucha. Usted es un necesitado de Dios. Usted está acabado. Sin Dios no sirve para nada. Pero con Dios usted puede llegar a ser un especial tesoro, una nación santa. Dios le puede quitar los vestigios de mundo y de desgracia que tiene y convertirlos en un tesoro maravilloso. Esa mujer corrió. Empezó la fuente a salir del corazón y le fue a decir a todos: oigan, ahí hay uno en el pozo de Jacob que me ha dicho toda la verdad. Ese o es profeta o es el que hemos nosotros oído que ha de venir, el Mesías, el Cristo. Y dice la Biblia que el Señor entró a Samaria y pudo hacer el ministerio allí. Se convirtió en una fuente de agua viva. ¿Cuántos están en una iglesia y no pueden ni hablar de Dios? Véalos por allá hablando con los amigos. Hasta alemanes hacen. Y hasta hacen un teatro. Y usted los pasa a orar y no le salen pero ni moscas de la boca. ¿Por qué? Porque tiene una cisterna rota. El que tiene vida, el que tiene fuente de vida, adora a Dios. Amén. Amén. Yo recuerdo de un hombre que llegó a la iglesia. Tenía el pelo largo más que muchas de las de ustedes aquí. Llegaba por aquí la mecha que tenía. Amén. Era artista, pintor y dibujaba y eso. Y usted sabe que esos artistas se creen bohemios. Y entonces iba con una camisa típica, le dicen allá, pero una camisa de esas folclóricas, con todos los pelos del pecho le salían así. Una barba de gamín, hermano. Sé que el gamín es un indigente. Una barba, hermano, que cuando comía algo ahí le caían los chorriquetones en la barba. Todo delgado. Con un pantalón, hermano, que parecía trapeador. Y para ajustar, en lugar de zapatos, unos caites. Yo no sé si aquí caites, chanclas, sandalias. Pero esos caites de allá son de cuero con llanta esa de llanta de vehículo. Le ponen abajo, que usan los nativos ahí. Así se paraba y empezó a llegar a la iglesia. La primera vez era un trozo seco ahí, pero todos nos llamaba la atención la melena que tenía. Un tremendo pelo, hermano. De ahí llegó el siguiente culto. Y entonces nosotros, como eran los músicos, estábamos con mis hermanos. Vino el peludo, vino el peludo. Amén. Hermano, la transformación de ese hombre duró 3 meses. Tremendo. Yo nunca, por eso es de que yo alabo a mi Señor. Yo no puedo dejarlo, hermano. Ahí uno ve lo que dice Pablo, es poder de Dios. Increíblemente la otra semana volvió a venir el peludo. Pero ya no era peludo barbudo, se voló la barba y nadie lo reconocía. Seguía con las chanclas esas y con el pantalón de estropajo. Estropajo esa en mi país, esa que utilizan para lavar losas. Estropajo. Hay unos que sirven para bañarse uno. Así era el pobre hombre. Pero él callado. Llegaba y se sentaba con una cara dura, terrible. Terminó el culto, se fue. Después llegó el martes y el hombre llegó y ya se sentaba. Y cuando decía pónganse de pie, se ponía de pie. No adoraba ni nada. Y empezó Dios a transformarlo. Tremendo. El domingo llegó con zapatos de gente. Y otro gran detalle que tenía el hombre es que usted se le acercaba y yo no puedo describir el olor que tenía, si era de transpiración o era de pies, o yo no sé qué era. Ese día llegó bañado y llegó con zapatos de gente y sin barba, ya con toda esa gran melena recogida, se hacía un moño aquí. Y todo, ya vino el peludo otra vez. Pero
Pero esta vez empezó la alabanza y así. No salía nada. Así aplaudía. Al segundo mes recuerdo claramente que llegó con un pantalón de gente decente y con una camisa. Recuerdo que cuando lo empezamos a ver, empezamos desde que llegó. Había un hermano que le decía: hermano, vea, por eso hay que ser, en la iglesia tenemos que ser amorosos. No importa quién vengan, si huela y feo, aguántese un ratito. Amén, hermano. ¿Acaso no vinimos todos así? Aquí se nos quitó lo sucio. Aquí se nos enseñó que hay que lavarse los dientes. Que no puede aparecer usted aquí con un frijol aquí. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? ¿Verdad? Que hay que bañarse antes de venir al culto. Que hay que bañarse en la mañana. Que eso es vida, hermano. Que hay que oler rico. Y recuerdo de que el segundo mes ya hacía esto, mire. Cerraba los ojos y levantaba las manos y cantaba. Al tercer mes empezó a hablar. Y ahora ya no era, sino decía: aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Después llegó a ser un gran amigo mío. Y decía: pero vos, ¿por qué decías? Es que era lo único que sabía, que había que decir aleluya y gloria a Dios, aleluya y gloria a Dios. Oiga, al tercer mes el hombre se metió a la doctrina y no dejaba el moño. Ese no lo dejaba. Que era que de sus ancestros. Y entonces no podía, que y perdía el augurio y el nahual. Y empezó a recibir las 12. Recuerdo que le regalaron una Biblia y el hombre ya llegaba a diario, ya llegaba todos los días. El tercer mes, a final, aparece un hombre allí, bien cortado su cabello. Cuando entró con una corbata, y todos dijimos: ay, vino otro nuevo. No, era ese mismo. Se había cortado los ancestros que tenía en la espalda. Dios lo había regenerado, hermano. Usted ha visto esas cosas conmigo. Y entonces el hombre empezó a pintar. Y le dieron trabajo a los hermanos y era excelente artista pintando, hacía manualidades, las vendía. El hombre empezó a ser una persona útil. Y cuando usted lo vio y empezó el hombre, pero ¿sabe qué es lo que más me marcó la vida? Todo eso estaba bien, pero lo que me marcó la vida es que una vez levantó las manos y cerró los ojos y empezó a decir: bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No puedo olvidarme de los favores de Jehová. Dios me levantó del pecado. Y empezaba a llorar. Y empezaron a fluir unas palabras que usted se quedaba aterrorizado de cómo ese hombre, después de no decir nada y venir lleno de piedra por dentro y por fuera, marihuano y de todo, ahora las palabras. ¿Sabe por qué? Porque los muertos no pueden adorar a Dios. Los muertos no pueden alabar a Dios. Los muertos no pueden, ni cuantos descienden al sepulcro tienen palabras. Por eso tal vez usted no puede. Pero le quiero decir una cosa: ese hombre resucitó. Dios lo sacó de la tumba y ahora está vivo. Y si usted está vivo, amigo que me escucha, hermano que me escucha, y es una cisterna tal vez rota, pero hoy hace que Dios le dé esa fuente de agua viva, empezarán a salirle palabras que ni usted sabe que existen, y empezará a hablar grandes maravillas, adoración a Dios. Hermano, el verdadero creyente sabe adorar, sabe bendecir, sabe alabar. No se quede callado. A ver, demostremos hoy aquí nosotros que sí podemos. A ver, habla, que quiero oír esa adoración. ¿Qué le diría usted a Dios? A ver, abra la boca. Quiero oír. Si verdaderamente usted puede adorar a Dios es porque está vivo.
Aleluya. Es porque hay fuente de agua viva. Mire, dése cuenta, a ver, adore, alabe, adore, hermano. Y verá cómo Dios lo empezará a llenar. Empezarán las lágrimas a salir. Dígale: Señor, tú me levantaste. Yo no era nadie. Yo no soy nadie. Señor, yo antes era un miserable. Ahora soy un hijo tuyo, Señor. Oh, soy el especial tesoro. Nación santa, pueblo adquirido. Señor, me ha santificado. Oh, hay palabras para adorar. Póngase de pie, levante esas manos. A ver, adore, que se oiga esas palabras. No solamente en un cántico. Hoy usted va a adorar a Dios. Hoy usted abra esa boca. Ahí es donde se mira cuando está vivo. Ahí es donde se mira cuando hay fuente de agua viva. Es porque usted puede hablar. Es que usted no necesita, hermano, una canción, un himno, un cántico para poder inspirarse. No, tiene inspiración propia. ¿Se da cuenta que Dios ya lo está tocando? ¿Se da cuenta? A ver, más fuerte. A ver, hable. Saque esas palabras. Hable con Dios. A ver, no se escucha más que se oiga esa adoración. Que se oiga esa adoración, hermano. Aleluya. Dígale: Señor, no quiero ser una cisterna rota. Quiero ser una fuente viva. Quiero ser una fuente de vida. Hable, que se oiga. Eso es, ya vio, el Espíritu de Dios empieza a descender, empieza a llenarlo. Dígale: Señor, te adoro, te bendigo, te doy gloria. Gracias, Señor. Hermano que está allá en la casa, levante usted también ahí adoración. Abra esa boca, dígale: Señor, aquí estoy, te adoro, te bendigo, eres todo para mí. Hable con él. Habla con él unos minutos. Llénese de la fuente, llénese del agua. Conviértase en agua que salta para vida eterna. Eso es ahí donde está. Padre, te adoramos en esta hora.